Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos del amor de Dios. En el siglo I, el Imperio Romano tomó la decisión de perseguir y martirizar a todos los cristianos de aquel momento. Dos soldados de aquel imperio se quedaron impresionados al ver las fuertes convicciones de aquellos hombres que creían en Jesús y preferían morir antes que pecar. Estas profundas convicciones de ellos les atrajo mucho, les llamó la atención. Finalmente se fueron acercando al cristianismo hasta que tomaron la decisión de convertirse a Jesús de Nazaret y se retiraron del ejército del imperio, declarándose seguidores de Jesús, aceptando a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Por este hecho, posteriormente fueron atrapados cuando abandonaron el campamento y fueron decapitados, muriendo también mártires. Quiero que hablemos simplemente tres palabras fundamentales acerca de esta historia de estos mártires. Estos santos tienen unos nombres bien peculiares o bien conocidos en la época, son Nereo y Aquileo santos. Tres cosas importantes: convicción, conversión y testimonio. Quiero que analicemos un poquito estos tres aspectos. Convicción es lo que atrajo a Nereo y a Aquileo. Cuando ellos vieron la convicción que tenían estos mártires, que preferían morir antes que pecar, morir antes que negar a Jesús, esto les impactó poderosamente. Y es que entonces tendríamos que decir qué es la convicción. La convicción es una idea que se fija poderosamente en la mente y en el corazón, que se adhiere con mucha fuerza en el interior del hombre. Eso es la convicción, una idea que se fija poderosamente en la mente y en el corazón, que se adhiere con mucha fuerza en el ser interior. Por eso las convicciones son la expresión de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos. Las convicciones son la expresión de aquello en lo cual estamos absolutamente seguros. La convicción no es más que estar convencidos, totalmente persuadidos de que aquello que creemos es verdad, es real. Por eso las convicciones son la base en la toma de las decisiones, pues si lo que se busca es tomar una buena decisión y que a la vez ésta perdure en el tiempo, requiere o se deben tener entonces convicciones firmes. Repito, las convicciones son la base en la toma de las decisiones, pues si lo que se busca es tomar una buena decisión y que ésta a la vez sea firme, entonces se requieren firmes convicciones. Por tanto, las convicciones son la base de la conducta en el ser humano. Supremamente importante este tema de la convicción. Muchas personas desde su niñez fueron llevadas a la iglesia y en la medida en que fueron creciendo se fueron alejando de la iglesia hasta que finalmente muchos abandonaron totalmente la experiencia del cristianismo. Otros aprendieron a perseverar en esta experiencia, pero van a la iglesia de una forma rutinaria, mecánica, por costumbre o por tradición, cayendo en el famoso cristianismo sociológico o de tradición. Un cristianismo en el cual no hay convicción, solamente por la tradición, porque mis padres son cristianos, porque me bauticé en el cristianismo, porque me casé en el cristianismo, porque viví algunos sacramentos, entonces me declaro cristiano. Pero una cosa es la rutina, la tradición, otra cosa es la convicción, hacerlo por conciencia. Entonces, cuando se hace por rutina, por tradición, por costumbre o por herencia familiar, no es que tenga mucho sentido. Una cosa es la convicción y otra la tradición. En ese sentido, entonces, se dice que el hecho de que uno nazca en un aeropuerto no significa que sea aviador. O el hecho de que uno nazca en un gallinero no significa que sea gallina. Este cristianismo sin convicción no sirve.
no trae bendición de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 6, que aquel que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará sin falta alguna, pero que cuando pida lo haga con fe y no con dudas, porque el que duda es como las olas del mar que se dejan llevar por el viento de un lado a otro. El hombre que es así es un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, que es inestable y que tiene muchas divisiones interiores. Por eso, cuando yo no tengo convicción profunda, me dejo llevar por el emocionalismo o por las circunstancias. Cuando no hay convicciones, me dejo arrastrar por las emociones y caigo en el emocionalismo. Las emociones no son malas, lo malo es el emocionalismo. Por eso no se deben tomar decisiones en estado de euforia. Las emociones no son muy buenas consejeras a la hora de las decisiones. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y dice Proverbios 28:26, que el que confía en su propio corazón es un necio. Por eso las emociones no son buenas a la hora de tomar decisiones. No debo tomar decisiones basado en emociones o en estados eufóricos. Debo tener sobriedad, serenidad, mente fría, como se dice, serena, para poder tomar decisiones. Bien importante. Y tampoco me puedo dejar llevar por las circunstancias y tomar decisiones precipitadas, porque me vuelvo un hombre circunstancial, dependiendo de las circunstancias, y tenemos que aprender a depender más de Dios que de las circunstancias. Las circunstancias cambian radicalmente, bruscamente en ocasiones, por eso debo tener más la dirección de Dios y desde la convicción profunda actuar. Por eso la convicción está en el nivel de la fe. Dice Hebreos 11:1 que tener fe es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, Hebreos 11:1 dice que tener fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso los cristianos tenemos una profunda convicción en que Jesús se encarnó en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aunque no lo hemos visto, lo creemos profundamente y hemos experimentado en nuestra vida cómo por la fuerza del Espíritu Santo se ha encarnado también Jesús en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, de vivir. Los cristianos creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y entonces, aunque no lo hemos visto, no lo vimos a Él morir hace 2000 años en la cruz, lo creemos profundamente y tenemos convicciones arraigadas en nuestro corazón. No dudamos de ello. Y también todos los días morimos con Cristo, crucificamos nuestro pecado, nuestra carne, y morimos con Él al pecado. Los cristianos creemos profundamente en la resurrección de Cristo. Tenemos esa convicción de que Él se levantó de la muerte y por eso también entonces nosotros resucitamos todos los días con Cristo Jesús, porque la resurrección es un estilo de vida, es una actitud de vida y aunque no lo vimos salir de la tumba, lo creemos profundamente. Esa es nuestra convicción, vivir como resucitados, que resucite en mi vida. El apóstol San Pablo nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23, que estaba recorriendo la ciudad de Atenas, observando sus lugares sagrados, viendo que eran personas muy religiosas. Así se los dijo, veo que ustedes son muy religiosos. Y encontré un altar al Dios desconocido. Y entonces Pablo aprovecha esa circunstancia para decirle, ese Dios desconocido es el que yo les quiero predicar. Y con toda la convicción que infundió el Espíritu Santo en su corazón, les empezó a hablar de Jesús de Nazaret, aquel con el cual se había encontrado, aquel que se había manifestado en su vida y les dio testimonio de él. Muchos cristianos actualmente le rinden culto a ese Dios desconocido. Se congregan en sus iglesias, van a celebraciones, participan de momentos litúrgicos, pero finalmente hay una desconexión profunda entre la fe y la vida. Yo siempre he dicho que una cosa es asistir
a la Eucaristía y otra vivir la Eucaristía. La persona que me diga a mí, ya cumplí con la misa del domingo, pues la verdad es que no se trata de ir a cumplir allá, porque es que Dios no nos va a poner falla y no va a anotar en un cuaderno en el cielo, no fue a misa el 3 de mayo del 2022. Dios no está llevando esa cuenta. Dios lo que tiene en cuenta es que vayamos y vivamos la Eucaristía a conciencia. Una cosa es asistir presencialmente a la Eucaristía y otra vivir la Eucaristía. Desde el primer momento inicial, es más, llegar minutos antes para interiorizar, para recogerse, para prepararse. Desde el canto de entrada hacerlo con todo el amor, la bendición en el nombre del Padre, pensar en el Creador, del Hijo, el Liberador, del Espíritu Santo, el restaurador, la oración que se hace inicialmente, el acto penitencial, hacerlo con todo el corazón. Estar atento al canto, estar atento a la primera lectura, al salmo, a la segunda lectura, al evangelio, completamente conectado con la liturgia de la palabra, posteriormente con la liturgia de la Eucaristía, con el momento de la comunión. Una cosa es hacer presencia en la Eucaristía y otra, vivir la Eucaristía. Por eso no me puedo contentar con asistir, con llevar mi cuerpo a misa, con hacer acto presencial. Es vivir la Eucaristía. Por eso una cosa es comulgar y otra es vivir en comunión con Dios. Repito, una cosa es comulgar y otra cosa vivir en comunión con Dios. La pregunta entonces es ¿cómo se obtiene la convicción? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se aumenta y se hace crecer? La respuesta es una sola. La convicción se obtiene, se genera, crece y aumenta a través de la experiencia. Es decir, la convicción cristiana aumenta en la medida en que yo hablo con Jesús, escucho a Jesús, obedezco a Jesús, practico los sacramentos, estudio la Sagrada Escritura, la oro, me alimento de libros espirituales, tengo prácticas cristianas como el amor, el perdón, la generosidad, la caridad. En la medida en que experimento, en la medida en que vivo esa relación con Jesús y la voy aterrizando a mi vida, la convicción se va arraigando más en mi corazón. En la medida en que tengo estas experiencias diarias con Jesús, de oración, de comunicación, de acción, en que tengo esa experiencia diaria, constante y disciplinada, entonces desarrollo la autoridad y el carácter espiritual que imprime en mí la convicción. Entonces, cuando tengo convicción, genero autoridad espiritual, carácter espiritual, y estas tres, la convicción, la autoridad y el carácter espiritual, producen en mí la conversión, la famosa metanoia, que no es más que el cambio de mentalidad. Y esto fue lo que estos dos soldados del Imperio Romano, Nereo y Aquileo, vieron en esos mártires, en esas personas que estaban siendo sacrificadas. Los veían determinados, dispuestos a dar la vida, no cedían, no querían pecar, no querían renegar de Jesús. Y estos soldados, al ver todos estos hombres con estas convicciones tan profundas, eso les atrajo, eso les sedujo, eso les llamó la atención. Y eso es lo que requerimos en estos momentos. Nosotros los cristianos debemos tener esas convicciones profundas, esa autoridad espiritual, ese carácter, para que los demás, viendo nuestra manera de vivir, viendo nuestro amor, nuestra pasión, nuestro fuego por Dios, nuestra fidelidad, obediencia y nuestra forma de vivir, se enamoren, se antojen de Jesús y nos digan: yo quiero ser como usted, yo quiero vivir como usted vive, que en nuestra manera de vivir los demás se enamoren. Esto fue lo que ocasionó que estos dos soldados se entregaran a Jesús. Trabajaron en su conversión, claro, pero es que tuvieron modelos inspiracionales, referentes, y tuvieron personas que les dieron testimonio. Muchos padres, muchas madres me dicen a mí: oren por mi hijo que no quiere buscar a Dios, que no quiere entregarse, que es muy indiferente a lo espiritual. Y yo les digo, es que ellos se van a entregar cuando vean en ustedes profundas convicciones, cuando ustedes estén cargados, llenos de la fuerza y la gracia de Dios, van a poder impactar, porque las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. La cantaleta no sirve, la recriminación no sirve, el testimonio edifica. Y alguien me podrá decir: Juan Carlos,
Carlos, yo le he dado mucho testimonio a mis hijos y nada. Y yo te digo, síguelo haciendo, sigue orando, sigue dando testimonio, sigue con tu convicción profunda, sigue haciéndolo, que Dios te concederá el deseo de tu corazón en la medida en que lo hagas, como Santa Mónica, la madre de San Agustín y como tantos más testimonios que hemos conocido. No desfallezcas. Entonces, la convicción. Uno, la conversión me lleva a la conversión, a la transformación de mis pensamientos, de mi corazón, de mi vida entera. Y finalmente termino dando testimonio, así como estos soldados terminaron dando testimonio de Jesús de Nazaret. Un abrazo para todos, mil bendiciones, que el Señor los bendiga y los acompañe profundamente. Espero que esta reflexión llegue al corazón y que la podamos llevar a la vida, a la práctica. Un abrazo y mil bendiciones para todos.